Buenos días, hoy les vamos a exponer sobre el asma ocupacional. Las personas a cargo de la exposición son Jennifer Perdomo Rivera, Mariana Fernández, Laura Nayeli Cruz, Ingrid Valentina Mendoza y quien les habla, Estefanía Carreño. Bueno, primero vamos a hablar sobre el asma ocupacional. Esta es la obstrucción reversible de las vías aéreas que aparece después de meses a años por la inhalación de humos químicos, polvos, gases u otras sustancias, pues esta enfermedad es el resultado de la exposición de dichas sustancias o de sustancias que generen en el trabajador reacciones alérgicas. Esta enfermedad que se desarrolla por causa o condiciones derivadas de un determinado medio laboral y no por estímulos que se encuentran fuera del trabajo. Es importante resaltar que el asma ocupacional constituye hoy en día la enfermedad respiratoria ocupacional más frecuente en la mayoría de los países industrializados. Es importante tener en cuenta que para el desarrollo de la enfermedad influye el tipo de agente al que el trabajador está expuesto, el nivel, el modo y el tiempo en el que el trabajador se expone a la sustancia y los factores genéticos del trabajador. El proceso de diagnóstico ocurre cuando se confirma que el trabajador tiene asma bronquial y que esta es ocasionada por el tipo de trabajo. Si no se diagnostica correctamente la enfermedad y no se tienen los protocolos para prevenir la enfermedad, el asma ocupacional puede causar daño permanente en los pulmones, discapacidad o incluso la muerte. Pues ahora vamos a dar la definición exacta de la guía. Y pues aquí se define el asma ocupacional como una enfermedad caracterizada por la limitación variable del flujo aéreo y o la hiperreactividad bronquial inespecífica y o la inflamación de las vías aéreas, debido o causado por las condiciones atribuibles a un ambiente de trabajo en particular y no por los estímulos encontrados fuera del lugar de trabajo, como lo mencionábamos anteriormente. También cabe resaltar que existe un síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas. Este es un cuadro de asma inducido por irritantes, gases, humos o sustancias químicas. Esto es causado por la exposición en corta duración, pero de alta intensidad. Vamos a hablar de los signos y síntomas del asma ocupacional. Estos son muy similares a los que son provocados por el asma normal. Entonces, estos son la sibilancia, tos, falta de aire, presión en el pecho, resfriados, congestión nasal, irritación en los ojos acompañada de lagrimeo. Estos síntomas tienden a empeorarse dependiendo de las sustancias a las cuales esté expuesta la persona, de cuánto tiempo se encuentra esta persona expuesta a esas sustancias, de con qué frecuencia tiene exposición a las sustancias y el contacto directo que tiene con las sustancias. Entonces, esto nos puede generar aún más dificultad para respirar o el aumento de las sibilancias. También no podemos sentir alivio incluso después de utilizar el inhalador. También tiende a fatigarse más rápidamente con ejercicios o actividades mínimas que no requieran mucho esfuerzo ni que sean de larga duración. Los factores que interactúan como determinantes en la aparición del asma ocupacional resultan muy variados y entre ellos encontramos los atribuibles del agente al trabajador y al medio ambiente. Los principales factores condicionantes del riesgo dependen de la característica de la exposición al agente y de su dosis de acumulación en el pulmón. Los factores del trabajador algunas veces no son bien conocidos. El nivel de exposición al agente asmogénico se considera el más importante para la sensibilización y prevalencia del asma.
Cuanto mayor sea la concentración de la sustancia, el riesgo de sensibilización se incrementará. La posibilidad de desarrollar asma ocupacional está directamente relacionado con el agente asmogénico y esto es válido tanto para los agentes irritantes como los sensibilizantes. Se entiende por duración el tiempo durante el cual el individuo se expone al agente. Por frecuencia, las veces que ocurre la exposición en un periodo de tiempo, y la intensidad es qué tan elevada puede ser la concentración en la que se expone el individuo. Aspectos como reactividad, hidrosolubilidad, liposolubilidad son características que determinan el tipo de efecto y lugar de las vías respiratorias donde se produce. Como podemos ver en la tabla, el agente químico y la industria se han reportado muchos casos de asma por exposición a agentes químicos como a sales de platino, humos de soldadura, níquel, entre otros. La industria farmacéutica ha demostrado un aumento de casos de asma ocupacional y nuevos casos en algunos trabajadores. Acá en esta tabla encontramos los causantes del asma en el animal con la ocupación. Por ejemplo, las ratas, que serían los veterinarios, al igual que los caballos, el salmón por el procesamiento del pescado, el gusano de seda por el cultivo de seda, los pescadores, la lombriz o gusano, pues que sería por el trabajo de control biológico. Acá le vamos a explicar los causantes vegetales del asma, que sería la harina, que afecta a los panaderos y molineros, los granos, que afectan a los granjeros, el polvo de madera, que afecta a los carpinteros y aserradores, el grano de café, semillas de soya, hojas de café, semillas de castor, afectan a los trabajadores de procesamientos y distribución, el tragacantano y la goma de acacia, los que elaboran fármacos. En esta tabla encontramos las causas microbiológicas y enzimas. Se ha encontrado que la alergia a esporas de hongos es la causa de asma en quienes han estado expuestos a altas concentraciones durante el proceso mecanizado de cosecha. Se ha descrito asma en trabajadores que manipulan alcalasa, que es una enzima proteolítica. Bueno, hablemos de las pruebas diagnósticas. Encontramos en las pruebas diagnósticas pues la espirometría. Esta es una prueba que nos está midiendo el flujo de aire. Esta nos sirve como para evaluar cómo funcionan los pulmones, midiendo cuánto aire inhalamos, cuánto exhalamos y pues qué rapidez lo exhalamos. Esta dura entre 10 y 15 minutos. Bueno, para hacer una espirometría se le pide al paciente que se siente derecho, se le entrega la boquilla y se le pide que pues haga una inspiración normal. Después se le pide que haga exhale suavemente hasta vaciar los pulmones y después pues igualmente que sople rápidamente. Lo que hace es medir el flujo de aire que tiene la persona pues en los pulmones. El medidor de flujo es un pequeño dispositivo manual que mide la velocidad que puede exhalar el aire en los pulmones. Si exhalas muy lento significa que es más grave la enfermedad. Probablemente pues te puedan pedir un medidor de flujo expiratorio de intervalos definidos dentro y fuera del horario de trabajo. Pruebas cutáneas de alergia. Está el PIN test. Este se utiliza pues para detectar las alergias respiratorias. Pues lo que se hace, se realiza en la cara anterior del antebrazo, se pone en contacto una gota de neumolérgenos, los más comunes en la piel, y entonces lo que hace es que esta técnica de PIN test mide la relación cutánea que se produce en la piel. Entonces ahí se observa si de pronto hay algún cambio o alguna alergia. Bueno, otra prueba es la prueba de provocación. Deberás inhalar un aerosol que contiene una pequeña cantidad de sustancias químicas sospechosas para ver si pues, se desencadena alguna reacción a la hora de inhalar este químico. En el tratamiento es importante evitar todo tipo de sustancias, aunque sabemos que si se tiene la patología, así se utilicen mascarillas o algún tipo de respirador, provoca el síntoma.
El propósito del tratamiento del asma es pues detener los síntomas, prevenir también un ataque de asma en progreso. Es posible también la utilización de medicamentos pues para un tratamiento más efectivo. Eso también depende pues de la edad, de los síntomas y de los desencadenantes del asma. Lo que parece también funcionar mejor pues para mantener todo bajo control. Recomendaciones que sea uno, pues primero si el caso se vea pues a un agente sensibilizante, pues lo más recomendable es remover a un agente causal. El 2, el que se da si el caso pues es relacionado con una exposición aguda de un agente irritante, lo más importante pues es prevenir esa exposición adicionalmente pues al agente. La tercera, en general pues debe eliminarse o tratar de no exponerse a irritantes, humos, tabaco, alérgenos, cualquier cosa que esté en el ambiente que pueda ser tóxico pues para seguir produciendo como tal el asma ocupacional. El cuarto, pues en casos leves, seguir laborando, pero sin olvidarse pues de tener un buen control a nivel de higiene en el trabajo. Medicamentos de control a largo plazo, uno tenemos el medicamento corticosteroideos inhalados. Esto lo que hace es reducir la inflamación y presentan un riesgo relativamente bajo en los efectos secundarios. El siguiente que tenemos son los modificadores de leucotrinos. Estos medicamentos de control pues son alternativos a los corticosteroides. El tercero que tenemos son los antagonistas de beta de acción prolongada. Estos lo que hacen es abrir la vía aérea respiratoria y pues disminuyen la inflamación. Para el asma, por lo general los antagonistas beta de acción prolongada se debe tomar solamente en combinaciones pues con un corticosteroide inhalado. Inhaladores combinados, estos medicamentos contienen un antagonista de beta de acción prolongada y un corticosteroide. Medicamentos de alivio rápido a corto plazo, pues primero tenemos los antagonistas de beta de acción rápida. Estos medicamentos alivian pues los síntomas durante un ataque de asma. Tenemos los corticosteroideos orales e intravenosos, alivian la inflamación de las vías respiratorias en casos de asma grave. A largo plazo pues pueden causar efectos secundarios graves. Como medicina alternativa, pues tenemos las técnicas de respiración con el método de Buteyko, segundo el método de Pathward, el entrenamiento de los músculos pulmonares y pues ejercicios de respiración de yoga. La otra alternativa es la acupuntura, pues es una medicina tradicional china, consiste en colocar agujas muy finas en puntos estratégicos del cuerpo. Bueno, en la rehabilitación pues se recomienda un programa de rehabilitación pulmonar a todo trabajador a quien se clasifique como un caso AO. Estos programas, según el Comité Conjunto American Thoracic en Europa de Respiratory, constituyen una intervención integral multidisciplinaria pues que ha demostrado tener un impacto en la hora de la disnea. El incremento del desempeño en ejercicio físico, mejora de calidad de vida, pues debe ser parte del manejo clínico de los pacientes y pues esto pues ha ayudado a tener un impacto y ha ayudado a las personas que tienen problemas respiratorios. Se sugiere que los programas de rehabilitación pulmonar contengan los siguientes componentes, como es evaluar al paciente, entrenamiento de ejercicio físico, intervención nutricional, educación pues como para abandono de cigarrillos, pues si tiene el hábito, si no pues no, soporte psicológico y social. Los ejercicios de respiración, además de la actividad física de ciertos ejercicios de respiración, también pueden disminuir los síntomas de asma. Estos métodos ayudan a abrir las vías respiratorias, moviendo el aire fresco hacia los pulmones y reduciendo el esfuerzo al respirar. Pues los siguientes ejercicios que se pueden hacer para ayudar al asma serían respiración del diafragma, respiración nasal y respiración de los labios fruncidos. A continuación mostraremos los siguientes ejercicios. El primer ejercicio que se va a realizar es respiración abdominal o diafragmática. Se le pide al paciente que tome aire por la nariz, dirigiéndolo hacia la barriga.
Sopla lentamente por la boca procurando alargar el tiempo. El segundo es respiración costal. Entonces se le pide al paciente que sitúe las manos en las costillas para coger el aire por la nariz. Entonces se le pide que tome aire por la nariz y sople lentamente por la boca, procurando alargar este tiempo. Tercero, respiración acompañada por movimientos de los brazos. Se le pide al paciente que haga una inspiración separando los brazos y subiéndolos. Inspiración, entonces tome aire, suavemente estire bien los brazos derechos hasta la cabeza y sople lentamente bajando los brazos. También podemos hacer una respiración abdominal o de diafragma sentados. Entonces se le pide al paciente que tome aire por la nariz y sople lentamente por la boca. También podemos hacer la respiración costal. Entonces se le pide al paciente que coloque sus manos en las costillas, tome aire por la nariz, dirigiéndola hacia el pecho, teniendo en cuenta que pues el movimiento de expansión de la caja torácica, y sóplelo lentamente por la boca, alargando este tiempo. Bueno, estos programas de rehabilitación requieren la participación activa del paciente y de la familia, y pues el grupo de salud pues también estará apoyándonos ahí, apoyando más que todo al paciente en el tratamiento. Recomendaciones del puesto de trabajo. Mejorar la ventilación en el área del trabajo, evitando la acumulación de polvo. Capacitar a una persona para los primeros auxilios. Hacer una valoración periódica de los trabajadores de capacidades pulmonares en el área de trabajo. Promover pausas activas en énfasis en ejercicios respiratorios. Promover los elementos de protección como gafas, cascos, guantes, para evitar de pronto algún tipo de riesgo. Bueno, pues esta fue nuestra exposición sobre el asma ocupacional. Queríamos darle las gracias a ustedes por prestar su atención y que tengan feliz tarde.